Italia, los Alpes italianos, el mismo lugar en la actualidad. Una vieja postal de Suiza. En todos los Alpes vemos la misma historia. También ocurre en Sudamérica. Esto es Perú, hace 50 años. Y el mismo glaciar en la actualidad. Argentina, hace 20 años. El mismo glaciar en la actualidad. Hace 75 años, en la Patagonia, en el extremo de Sudamérica. Pero esta vasta extensión de hielo ya ha desaparecido. Esto conlleva un mensaje. Afecta a la humanidad. El hielo tiene historias que contarnos. Mi amigo Lonnie Thompson utiliza taladros tubulares en el hielo. Profundiza, saca el taladro y analiza y estudia el hielo. Cuando cae la nieve, esta atrapa pequeñas burbujas de atmósfera. Por tanto, pueden calcular la cantidad de CO2 de la atmósfera en el año que cayó dicha nieve. Les advierto que lo que resulta más interesante es que pueden medir los isótopos de oxígeno y obtener un extraordinario termómetro para calcular la temperatura del año en que esa burbuja fue atrapada por la nieve al caer. Cuando estuve en la Antártida vi núcleos así. Un hombre lo miró y dijo: justo aquí es cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley del aire limpio. Yo no podía creerlo, pero puede verse la diferencia a simple vista. Solo un par de años después de haber sido aprobada esa ley, se distingue claramente. Pueden ir retrocediendo año tras año, de la misma forma que se leen los anillos de los árboles. Pueden ver todas las capas anuales de cuando el hielo se fundió y volvió a congelarse. En muchos de estos glaciares montañosos pueden remontarse 1000 años y así preparar un termómetro de las temperaturas. El azul es frío y el rojo es caliente. Verán, se lo muestro por un par de razones. La primera. Los llamados escépticos a veces dicen: oh, todo esto no es más que un fenómeno cíclico. Después de todo, hubo un periodo de calentamiento en el medievo. Bien, sí, lo hubo. Aquí está, justo aquí. Y hay otros dos. Pero comparados con lo que está sucediendo ahora, no hay comparación posible. Si miramos la temperatura a lo largo de 1000 años y la comparamos con 1000 años de CO2, van a ver cómo coinciden ambos valores. 1000 años de CO2 en los glaciares montañosos es una cosa, pero en la Antártida pueden remontarse 650.000 años. A propósito, esta es la primera vez que fuera de un reducido grupo de científicos alguien ha visto esta imagen. Esta es la era actual. Y esta es la última época glacial. Luego sube, y ahora retrocedemos en el tiempo 650.000 años. Este es el período de calentamiento entre las dos últimas épocas glaciales. La segunda y la tercera época glacial. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima retrocediendo. Bien, un dato importante. En todo este tiempo, 650.000 años, los niveles de CO2 nunca han superado las 300 partes por millón. Como he dicho, también pueden medir la temperatura. Esta ha sido la temperatura que hemos tenido en la Tierra. Algo que llama la atención, que es evidente, es... Bien, permitan que se lo explique. Si mi compañero de segundo de básica, que preguntó sobre África y Sudamérica, estuviera aquí, diría: ¿alguna vez han coincidido? Ha sido un comentario muy absurdo. Pero es así, desde luego. Y la relación entre ambas es muy compleja. Pero hay una relación que es mucho, mucho más fuerte que las demás. Es esta. Cuando hay más dióxido de carbono, la temperatura sube, aumenta, porque atrapa en el interior más calor procedente del sol. En las regiones de Estados Unidos en las que se encuentran las modernas ciudades de Cleveland, Detroit, Nueva York, la zona del norte, esta es la diferencia entre un buen día y tener 1,5 kilómetros de hielo sobre la cabeza. No olviden todo esto al considerar este hecho. El dióxido de carbono nunca ha superado las 300 partes por millón. Aquí es donde está el CO2 ahora. Muy por encima de lo que nunca ha estado por lo que respecta a este gráfico. Si tienen un poco más de paciencia conmigo, me gustaría enfatizar esto. El equipo de producción ha intentado enseñarme a utilizar este artilugio. Si no me mato antes, les...
Ya ha llegado hasta aquí. Vean lo muy por encima que está del ciclo natural, y eso lo hemos hecho nosotros. Pero, damas y caballeros, en los próximos 50 años, en realidad en menos de 50 años, continuará ascendiendo. Cuando algunos de los niños que están aquí tengan mi edad, aquí es donde estará, en menos de 50 años. Se sale del gráfico, ¿no? En menos de 50 años estará aquí. No hay un solo hecho, ni dato, ni cifra que haya sido utilizado para presentar este gráfico que sea motivo de discusión. Los llamados escépticos lo observan y dicen, ¿y qué? Para nosotros está perfectamente bien. Bueno, hablando de la temperatura, si esto en el lado frío representa 1,5 kilómetros de hielo sobre nuestra cabeza, ¿qué significaría esta gráfica en el lado caliente? En realidad, este no es un problema político, sino que se trata de un problema moral. Si permitimos que esto pase, tenemos un grave problema ético. La última idea falsa. Si aceptamos que el problema es real, tal vez sea demasiado grande para resolverlo. Hay mucha gente que pasa directamente de la negación a la desesperación sin detenerse en el peldaño intermedio, es decir, hacer algo para resolver el problema. Y me gustaría terminar con esto. El hecho de que ya sabemos todo lo que necesitamos saber para enfrentarnos eficazmente al problema. Tenemos que hacer muchas cosas, no solo una. Si nosotros un día decidiéramos utilizar electrodomésticos más eficaces, podríamos ahorrar esto de la contaminación global, que de otra forma va directamente a la atmósfera. Si utilizamos otros aparatos más eficientes con el uso final de la energía, todo esto. Si fabricamos coches más eficientes, esto. Y todo esto va sumando. Unos medios de transporte más eficientes, tecnologías renovables, captura y almacenamiento del dióxido de carbono, una solución importante de la que oirán hablar más. Todo va sumando. Y muy pronto podríamos estar por debajo de nuestras emisiones de 1970. Tenemos todo lo que necesitamos, salvo tal vez la voluntad política. Pero ¿saben una cosa? En este país la voluntad política es un recurso renovable. Tenemos la capacidad para hacerlo. Cada uno de nosotros es una causa del calentamiento global, pero podemos tomar decisiones para cambiarlo. Con los productos que compramos, la electricidad que gastamos, los coches que conducimos, podemos tomar decisiones para reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono a cero. Las soluciones están en nuestras manos. Solo necesitamos la determinación para que sea una realidad.